las cosas cambian cuando oras. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él la responderá. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él la responderá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración que pueda hablar con Dios. Orando. Aleluya. Amén. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar nuevamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio capítulo 16. Sean todos bienvenidos. Dice así el verso 1: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Y también miramos en Deuteronomio capítulo 30 y el verso 20, el verso 19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bueno, entonces allí la preciosa palabra de nuestro Dios nos está diciendo y nos está advirtiendo de que hay una ley, la cual es la ley de la muerte, y hay otra, la cual es la ley de la vida. Entonces vamos a mirar un poco lo que es Deuteronomio, porque Deuteronomio nos habla y quiere decir dos leyes. Entonces aquí están las dos leyes de Dios. Dios tiene dos leyes, y eso es lo que quiere decir Deuteronomio, dos leyes. Entonces una es la ley, esta ley la puso aquí en el monte Sinaí, en la montaña del Sinaí. Entonces aquí vemos lo que Dios les dio a los hijos de Israel, aquí en Éxodo 19, con el profeta Moisés. Entonces aquí es muy importante Moisés, porque Dios lo escogió para traer a Israel desde Egipto, porque ellos están allá cautivos. Y aquí miramos también la otra ley, que es la ley de la vida. Aquí miramos la vida, ¿sí? Y esta ley la trajo aquí en el monte Calvario. Entonces aquí miramos esta otra ley, que es la gracia. Entonces miramos aquí la gracia, y aquí miramos la ley. Aquí está la ley de Dios, que es muy importante, porque en el principio miramos allí que Dios la dio también a Adán. Entonces aquí Adán, que fue el primer hombre, pero Dios le dio una ley y Él le dijo: el día que él comieres, ese día ciertamente moriréis. Entonces aquí se transgredió esta ley, y esta ley trajo muerte para todos nosotros. Entonces allí miramos Romanos. Vamos a ir al Nuevo Testamento para mirar un poco lo que son estas dos leyes. Entonces miramos el libro de los Romanos. El apóstol Pablo allí también nos dice acerca de esto, la ley de Adán y la ley de Cristo. 5
Y el verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, entonces allí nos está hablando un poquito el apóstol Pablo acerca de esto. Entonces miramos que desde Adán hasta Moisés también, aquí miramos que Dios se vino a través de la genealogía por lo natural. Entonces vemos que de Set vino el séptimo, que fue Enoc. Aquí miramos a Enoc, porque Enoc fue el séptimo después de Adán, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que él halló gracia delante de Dios. Entonces aquí vemos que aquí sí había gracia, porque Enoc también representa el rapto para hoy. Entonces ahí está el patrón que Dios puso con Enoc, porque Enoc fue traspuesto, ¿sí? Y Dios desapareció porque Dios se lo llevó. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Entonces ahí está Enoc, séptimo, pero después vino Noé. Aquí vemos a Noé también, porque Noé también dice la palabra que halló gracia delante de Dios, allí en el Génesis capítulo 6, cuando Dios iba a traer el diluvio. Entonces llama a Noé y Noé halló gracia delante de Dios. También vemos después de Noé, vemos a Abraham, porque Dios hizo con él también un pacto incondicional, con Abraham. Entonces ahí vemos el pacto incondicional, que fue también por gracia. Entonces ahí vemos también más enseguida, también Isaac su hijo, y Jacob, que también sería Israel, porque Dios le cambia el nombre, y José. Entonces ahí vemos desde José hasta Moisés. Entonces allí vemos que también había una gracia dentro de todo esto, ¿sí? Entonces miramos también un poquito acerca de Israel, porque en el mensaje, que es muy importante, cambia a Dios su modo de pensar con respecto a su palabra. Allí también en el párrafo 95 dice así: así por lo tanto Dios nunca cambia su modo de pensar con respecto a ninguna cosa, pero Él les permitirá a ustedes continuar adelante. ¿Sí? Entonces hay una voluntad permisiva y hay una voluntad perfecta. Ahora, esta es una vuelta muy grande para llegar a lo que quiero decir aquí respecto a esto, pero yo quiero que ustedes lo entiendan. ¿Ven? Dios le permitirá a usted hacer algo y aún le bendecirá al hacerlo, pero sin embargo no es su perfecta voluntad. O sea, allí miramos que Dios también nos permite la voluntad permisiva, pero queremos hacer la voluntad perfecta de Dios. Allí entonces, párrafo 96 dice: Dios le permitió a Israel tomar una ley en el Éxodo capítulo 19, y eso cuando la gracia ya les había dado un profeta, una columna de fuego, un cordero de sacrificio, un poder de liberación. No obstante, ellos clamaron por una ley. No era la voluntad de Dios, pero fue inyectada porque el hombre la quiso. Y él fue condenado por la misma ley que él quiso. Entonces allí se le permitió a Israel una ley, ¿sí? Porque ellos clamaron y la quisieron. Y Dios quiso que se pusieran ellos. Es mejor tener la voluntad de Dios. Eso es lo que Él nos enseñó: hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros mismos debemos someternos a su voluntad y a su palabra. Entonces aquí está la ley de la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros hagamos su voluntad. Nosotros mismos debemos someternos a su voluntad y a su palabra. No la dude, créala. No ande buscando cómo darle la vuelta, simplemente tómela así como es. Tantos quieren darle la vuelta, hallar algún otro camino, y cuando lo hacen, se encuentran avanzando, encuentran que Dios los está bendiciendo, pero están obrando en su voluntad permisiva y no en la voluntad perfecta y divina. Entonces allí cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra. Es importante ver esto que nos está diciendo, porque Israel, aquí vemos entonces la voluntad permisiva, ¿sí? Dios les trae los mandamientos, pero Dios había provisto
por Moisés también, un profeta, que encontramos, profeta, que fue Moisés, sí, también dice que la expiación es muy importante, sí, porque en la expiación también la columna de fuego y el maná y todas estas cosas que les dio allí en el Éxodo, pero cuando llegaron aquí, Dios, en Éxodo 12, Dios también les dice que tomaran un corderito, sí, y lo pusieran allí en el dintel de la puerta, porque muerte estaba pasando, era la 10ª plaga de Egipto, muerte estaba pasando y iba a tomar los primogénitos. Entonces aquí en el dintel de la puerta ellos tuvieron que aplicar la sangre, identificarse con el cordero, tomar el cordero, y esto es lo que estamos leyendo, la Pascua, ¿sí? En el mes de Aviv, la Pascua, que es muy importante, porque la Pascua tiene que ver con nuestro cordero pascual, porque aquí él vino a hacer una obra, y esa fue la obra de redención, la obra del Calvario. Él allí vino, ¿sí?, a cumplir esto que él mismo había puesto, ¿sí? Entonces nadie podía cumplir esta ley, solamente vino él a cumplirla. Entonces allí miramos la Pascua, y eso fue en el mes de Aviv, que es abril 14 de Aviv. Entonces ellos tenían que conmemorar todas estas cosas cuando estuvieran en la tierra prometida, ¿sí? Entonces miramos acerca de también lo que nos dice allí la expiación y todo esto, porque no se podía transgredir ni un punto de la ley. Entonces allí miramos una palabra de Dios, Santiago 2, en el Nuevo Testamento, carta a Santiago, capítulo 2, y el verso 10 y 11. Dice así la palabra. El 10 y el 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ofender un solo punto de la ley, ya se hace culpable, porque él que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, allí hay una transgresión, porque tanto Santiago como el apóstol Pablo también, en el libro allí de Romanos 3:9, miramos también para confirmar la palabra, Romanos capítulo 3 y el verso 9, también el apóstol nos está diciendo allí acerca de que no hay ni un justo, ¿sí? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Entonces ya estaba escrito allá, ¿sí?, atrás, en el Antiguo Testamento, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces allí miramos muy claramente, el apóstol Pablo lo está diciendo, y confirmamos otra escritura más, porque esto lo dice también en Salmos, el capítulo 14. Entonces miramos allí, en el Antiguo Testamento, los Salmos, el Señor hablando, sí, allí, a través de el siervo David. Te dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Entonces allí está la escritura, porque también vamos a ir ahorita a 1 Timoteo también, para mirar un poco acerca de lo que
allí la escritura nos está hablando de lo que es la ley, 1 Timoteo, y el capítulo 1, del 5 al 10. Entonces dice Timoteo, 1 Timoteo, en el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces aquí hay algo importante, porque debemos de acercarnos al trono de la gracia, porque allí está el altar de sacrificio. Nuestro Señor Jesús, Él dejó su cuerpo allí como memorial para que nosotros pudiéramos tener acceso allí al trono de la gracia. Entonces aquí encontramos en el altar de sacrificio, y allí debemos de acercarnos con un corazón sincero, ¿sí? En plena certidumbre de fe, dice allí, sin fingimiento. Entonces aquí el apóstol está hablando en este verso acerca de lo que es el corazón limpio y la buena conciencia. Así purificad vuestros corazones de mala conciencia. También nos confirma Hebreos capítulo 10, y dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces la ley fue dada para que los injustos, aquí están los injustos, y los transgresores, o los rebeldes, desobedientes, rebeldes y desobedientes. Entonces allí está. Por eso el Señor Jesucristo, allí la palabra nos dice en Isaías 53, que Él herido fue por nuestras transgresiones. Entonces aquí está Isaías 53, porque Él llevó ¿qué? La transgresión de cada uno de nosotros. Fuimos transgresores. Entonces llevó también el pecado, también lo llevó allí sobre su cuerpo. Entonces ahí vemos la importancia que es venir aquí al camino de la gracia, porque aquí Él nos proveyó, porque aquí en la ley, aquí no encontramos salvación, ¿sí? Aquí solamente era que mandatos que usted no los obedecía o no los cumplía, se hacía transgresor de ella, porque ley sin pena no es ley. Entonces allí venimos acá a través de nuestro Salvador, porque somos salvos a través de la gracia, por medio de la fe en quien, en Jesucristo nuestro Señor, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces es muy importante mirar esa parte. También vamos a mirar del mensaje, el lugar escogido por Dios para la oración, porque hay un lugar que Él escogió para la oración. Entonces en el verso 16 dice, ahora Dios les dijo cuando ellos, antes que establecieran el templo y cualquier cosa que hicieran, yo escogeré el lugar para mi oración y allí colocaré yo mi nombre. Entonces ahí está hablando de su nombre, ¿sí? Dios, allí era el único lugar en donde le iba a poner su nombre. Y dice, y cuando Él escogió su lugar, allí colocó su nombre. El segundo versículo aquí nos dice eso, Él colocaría su nombre en el lugar que Él había escogido, en donde la gente le adoraría. Ahora la cosa es que nosotros deseamos hallar dónde está ese lugar. Entonces aquí también en San Juan también nos dice, capítulo 4, ¿sí? Allí la palabra dice que los verdaderos adoradores adorarían a Dios en espíritu y verdad. Entonces aquí es muy importante ver esto, porque nosotros debemos de orar en espíritu y verdad, porque la verdad está en su palabra. Recordemos que la palabra en el principio era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra vino y se hizo carne, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está
nuestro Señor Jesucristo, que allí fue en donde Dios, sí, desde un principio, Él iba a poner su nombre, ¿sí? Porque Él aquí lo identificó aquí con la víctima inocente que venía tipificando nuestro Señor Jesucristo, que fue la ofrenda perfecta. Entonces aquí se traía cada año en memoria, ¿sí?, la víctima inocente, porque dice ahí la escritura que la sangre de machos cabríos y todo esto no podía limpiar el corazón del hombre, ¿sí?, sino que solamente cubría el pecado, pero no podía limpiarlo usted del pecado. Pero la sangre de Jesucristo sí nos limpia de todo pecado, ¿sí? Entonces aquí es muy importante venir y reconocer el lugar en donde Dios quiso colocar su nombre, ¿sí? Porque el Señor Jesús dijo: yo venía en nombre de mi Padre, pero no me habéis recibido. Entonces Él sí vino identificado con el Padre. Ahora ya en el verso 21 dice: ahora tomamos este texto de Deuteronomio. Esa es una palabra griega la cual tiene un doble significado, o es que significa dos leyes. La palabra griega Deuteronomio significa dos leyes distintas, y eso es exactamente lo que Dios tiene, dos leyes distintas, y una de ellas es la ley de la muerte y la otra es la ley de la vida. Dios tiene dos leyes: el seguirle y servirle, y adorarle es vida, rechazarlo es muerte. Existen dos leyes en Dios. Entonces ahí está la ley de la vida. ¿Por qué vida eterna? El que cree en mí tiene vida eterna. Allí Él dijo: yo soy el pan de vida, el cual he descendido del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre, ese tiene vida eterna. Entonces vida eterna es vida, ¿sí?, de Dios, porque eterno solamente es Dios. Entonces recordemos allí que todo lo que tuvo principio y todo lo que tiene fin, eso es, no es infinito. Lo que es infinito, lo que es eterno, es Dios. Todo lo que viene de Dios es eterno, por eso su palabra es eterna. Su vida que Él nos ofrece es vida eterna, sin principio y sin fin. Entonces, ¿cuándo recibimos nosotros esta vida? Cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces, recibimos aquí el bautismo del Espíritu Santo que Él nos prometió desde cuando empezó la iglesia en Hechos el capítulo 2, porque allí Él empieza su iglesia, ¿sí? Entonces allí es muy importante la experiencia de recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sí?, para un nuevo nacimiento, para poder nosotros hallarnos identificados allí en la palabra, porque la vida que está en el Cordero debe venir a nuestro corazón. Entonces ese es el requerimiento de Dios para poder, porque nosotros estamos muertos en pecados y delitos y Él nos dio vida. Nuestro Señor y Salvador nos da vida cuando Él pone de su Espíritu en nosotros. Entonces es importante allí. Seguimos leyendo este mensaje que es muy importante. Ahí en la aplicación La Mesa, ahí lo pueden encontrar. Y dice, ahora, una de esas leyes fue reconocida ante el mundo en el monte Sinaí. Dios entregó la ley a Moisés, a Israel. No que la ley los pudiese ayudar, pero la ley solamente les mostró a ellos que eran pecadores. Hasta ese tiempo no conocían lo que era el pecado, hasta que tuvieran una ley. No puede haber una ley sin pena. Una ley no es ley sin pena. Por lo tanto, la transgresión de la ley es pecado y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hasta que Dios les dio la ley, no les fue atribuida ninguna transgresión. Si aquí no hay ley que diga que usted no puede correr más de 20 millas por hora, entonces usted sí puede correr más de las 20 millas por hora. Pero cuando hay una ley que dice que no lo puede hacer, entonces existe una ley y una pena que la respeta, ¿sí? Entonces allí, ¿cuál era la pena cuando se transgredía la ley? Sí, era la paga del pecado, era muerte. Por eso nuestro Señor viene a pagar por nuestros pecados allí en Él, ¿sí? Entonces ahí donde está la bendita gracia que nosotros debemos de ver y caminar a través de ese camino de gracia, que es muy importante. Ahora, la muerte fue la ley de la muerte, fueron los mandamientos dados en el monte Sinaí, los cuales demostraban al hombre que era pecador. No matarás, no robarás, no mentirás. Todas estas cosas, estos 600 y pico de mandamientos que tenía que guardar Israel. Y dice aquí, y al transgredir la ley de Dios, él moría. Pero en la ley no había salvación, solamente era
Solamente era un policía el que lo podía encarcelar a uno, pero no tenía nada con lo cual sacarlo. Pero luego él dio otra ley. Eso fue en el Monte Calvario, donde la cuenta del pecado fue arreglada en Jesucristo. Y allí la pena fue pagada, y no con la ley, pero por gracia sois salvos por la gracia de Dios a través de predestinación, por el conocimiento previo de Dios de su existencia. Entonces nosotros, por previo conocimiento de Dios, nos predestinó porque veníamos con elección para venir a aceptar el camino provisto por Dios, ¿sí? Para poder adorarle. Porque nosotros debemos de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que es la palabra. Entonces es muy importante mirar este camino de gracia. Ahora vemos estas dos leyes de Deuteronomio, hablando de dos leyes. Había dos leyes, una era la ley de la muerte y la otra era la ley de la vida. También le fueron dados dos pactos al pueblo, hablaremos de ellos mañana. Uno de ellos fue dado a Adán, con condición: si tú haces esto y no haces aquello. Pero esa ley fue quebrantada, Adán y Eva la quebrantaron en el huerto del Edén. Luego Dios formó el segundo pacto, se lo dio a Abraham, y esa ley fue sin condición. No es lo que tú has hecho o lo que harás, dijo él, yo ya lo he hecho. Entonces allí ya todo lo hizo Dios. Nosotros no podemos ayudarle a Dios en su obra porque Él ya la hizo y es perfecta. Recordemos que todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces allí hay una ofrenda perfecta haciendo intercesión por nosotros, día y noche. Entonces allí, mientras podamos nosotros proveernos de la ofrenda perfecta, entonces todavía hay misericordia y hay gracia para ser hallados, ¿sí? Pero recordemos que un día Él se levantará del trono y ya no va a haber más misericordia, sino que va a haber juicio, porque Él también es juez. Entonces Él ya va a venir a juzgar, porque Dios no puede ser burlado. Entonces recordemos allí que los juicios están acercándose y debemos de estar muy advertidos, ¿sí? Muy al cuidado de lo que nos dice la palabra de Dios, para que poder que la palabra de Dios y Dios nos alcance a cada uno de nosotros. Entonces allí dice, no es lo que tú hagas. Entonces allí con Abraham, se lo dio a Abraham y a su simiente, que le habría de seguir. Esa es toda la simiente de Abraham, como dice la Biblia, todo Israel será salvo. Pero eso no significa judíos, como dijo Pablo, aquel Israel que es en lo interior, o el Israel exteriormente, como hablamos la otra noche, fueron los hijos de Isaac por el sexo, pero la ley de Dios fue a través de Cristo, lo cual fue la simiente real de Abraham, que por gracia todo Israel es salvo. Es eso, todo lo que en Cristo es salvo, todo lo que está en Cristo es salvo, todo el segundo pacto de Dios, pero todas estas cosas prefiguraron a Cristo. Ahí está el mensaje, ¿sí? Allí lo pueden ir, descargarlo de la aplicación La Mesa y escucharlo. Ahí está entonces las páginas www.branham.org también, que es importante. Entonces es muy importante venir aquí porque el Señor Jesucristo es la verdadera simiente real de Abraham por la fe, ¿sí? Entonces de allí también nosotros somos beneficiarios de todo esto, porque Él dijo, la sangre que es derramado es la sangre del nuevo pacto, allí en la comunión, cuando Él instituyó la cena del Señor, y todo eso, mi cuerpo es el pan que ustedes deben de tomar, y lo cual es la palabra de Dios. Entonces allí vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.